Buenas noches, hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor, Padre amado. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdad, porque nos has dado, Señor, tu palabra para guiarnos, porque nos amas y porque no quieres, Señor, que nosotros nos perdamos. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo que es, Señor, lo maravilloso que es vivir, Señor, en tus caminos, viviendo, Señor, guiados por tu Espíritu. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos que entren a escuchar esta noche y los que escuchen después también puedan recibir, Señor, tu palabra y la guianza de tu Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo y viendo cosas que a veces uno puede quedarse, como decir, con la boca abierta de las cosas que van sucediendo, y muchas personas pueden aún desanimarse, pero de todo lo que uno ve y de lo que uno está, no puede dejar de ver tampoco porque está tan expuesto en todo que más bien da pena, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que pensar en todos estos tiempos que vemos cosas extrañas, cosas que nunca habríamos pensado ver, pero tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos enseña, y en la que nosotros podemos ver que cómo nosotros podemos librarnos de todo eso, ¿no? Todos estamos expuestos a todo en este mundo, y es por eso que el Señor, sabiendo lo que es, advierte también, ¿no?, de los últimos tiempos, cosas nosotros veremos, y siempre hay que recordar cosas que vemos, que no las voy a mencionar porque ya se deben dar bastante cuenta de las cosas que pasan, pero nosotros tenemos que rápido darnos cuenta de que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Entonces, cuanto más firmes estemos en el Señor, vamos a estar caminando, llegando a la meta. Ahora, también hay preguntas y dicen, si los escogidos serán engañados, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Podría uno decir, ¿no? Pero no, por eso es la palabra de Dios, para saber que así pasa y darnos cuenta y tener siempre una guianza. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, empezando, que este pasaje dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una acotación que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces nosotros no estamos analizando o escudriñando, mejor dicho, la palabra de Dios, porque a veces nos quedamos nomás, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo. Ya, yo entregué mi vida al Señor y ya está. Y entonces yo estoy creyendo que ya estoy bien, voy el domingo, todo eso. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque ahí es donde, no, o sea, nadie nos va a amarrar, nadie, son las decisiones nuestras con el conocimiento de la palabra, que muchas veces también se quiere acomodar la palabra, como yo comentaba esta mañana. Mucho uno tiende a acomodar la palabra a la conveniencia de uno, porque no hay revelación del Espíritu. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Entonces acá hay algo que nos está diciendo a los que andan conforme al Espíritu. ¿Cuál tiene que ser entonces nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra forma de vivir, nuestro anhelo, la pasión? ¿Qué más puedo decir? ¿Cuál tiene que ser nuestra meta, ¿no? Dice, es vivir en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, es tan importante vivir guiado por el Espíritu, buscando el Espíritu, obedeciendo al Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Nuestro ejemplo a vivir es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da el Espíritu. Entonces, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos libra entonces del pecado? Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, lo hemos recibido, tenemos el perdón y de ahí nos corresponde la búsqueda del caminar en el Espíritu, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es lo que está diciendo acá? Lo imposible de la ley, por cuanto era débil por la carne, porque antes era nuestra fuerza de evitar. Es como cuando uno quiere comer algo que le hace daño y quiere comerlo y se lo come y dice, ya no importa aunque me haga daño y me lo como. Algo así, ¿no? Nuestra fuerza de no hacerlo, pero no podemos, porque es nuestra fuerza. Pero el Espíritu, cuando se trata del pecado, entonces ya no es nuestra fuerza, sino nos ha dado el Espíritu de Dios, que es, y lo dice más adelante, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces ya es el Espíritu, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y ya Él lo pagó, ese pecado, por lo cual nosotros podemos vencer a través de su Espíritu. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el Señor dice, ¿no?, que su Espíritu Él lo da a quien se lo pida sin medida. Porque nosotros podemos clamar, podemos pedirle, podemos pedir su ayuda, la ayuda del Espíritu, para que el Espíritu Santo es el que me ayuda, el que comienza a vivir en la palabra, en esa búsqueda de Dios, es que va a estar lleno del Espíritu y va a poder vencer la tentación del pecado. Entonces, esa es la importancia de vivir en el Espíritu. Entonces, cuando uno vive en el Espíritu, la palabra de Dios va a ser revelada. Entonces nosotros, ahora ese tema es profundo, porque el andar en el Espíritu, uno va buscando el Espíritu, entonces va a vivir
con una palabra revelada a nosotros, que nosotros lo vamos a recibir y se va a hacer en nuestra vida una realidad, la palabra de Dios. Ese es el punto por el cual nosotros necesitamos vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos revele la palabra, nos revele a Jesús, nos revele lo que debe ser nuestra vida, cómo, y nos dé las fuerzas. Muchas veces puede ser solamente una emoción. El Espíritu Santo no es una emoción, es una persona que está en nosotros y con nosotros. Entonces, la que nos va a ayudar. Ese es lo importante del Espíritu, que es el que nos va a ayudar. Y dice acá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces acá viene algo. Cuando yo busco ese vivir en el Espíritu y lo estoy buscando al Espíritu Santo, entonces yo ya no voy a pensar en las cosas de la carne, porque la palabra de Dios me va a ser revelada en mi vida y se va a hacer una realidad en mi vida, que ya no voy a pensar en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando la palabra es revelada en uno, ya no vamos a cometer lo que se comete y que hoy en día se está haciendo normal contra la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces no parece que uno vive en el Espíritu, pero está viviendo en la carne, porque la palabra de Dios, que no está siendo revelada en uno, la está acomodando a su realidad de vida, a su conveniencia. Entonces, nosotros no caigamos. Esa es para mí la maravilla, para mí y para todo aquel que vive en el Espíritu y conoce y tiene el Espíritu, nos va a revelar la palabra. Entonces nosotros vamos a saber y nos vamos a entender que viviendo en el Espíritu es lo más grande y hermoso que podemos tener al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos va a convencer de pecado, es el que nos va a hacer ver, nos va a revelar la palabra, nos va a hablar que eso no es así como acá, como lo dice el Señor. Ese es lo grande del Espíritu. Esa es la maravilla más grande que Dios nos ha dado, que su Espíritu Santo sea nuestra guía. Entonces, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque la carne nos va a llevar al pecado, y aún nosotros leyendo la palabra, aún cantando, aún asistiendo, pero solamente escuchando y no entrando en la palabra, viviendo en el Espíritu, no vamos a poder ser guiados por el camino recto y correcto. Por eso lo dice acá, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué nos estamos ocupando más? Cuando nosotros tenemos esa experiencia, lo que tenemos que buscar es la experiencia de lo que es el Espíritu Santo. Esa es una búsqueda, es un querer para poder vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces todo lo que nos venga va a ser fácil, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es el que habla por nosotros, es el que nos defiende, es el que se levanta para de ser nuestro guía, el que va a hablar por nosotros. Entonces, ese es lo grande del Espíritu, ¿no? Entonces, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso
Eso nosotros lo tenemos que entender. ¿Ah? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque nuestra carne, o sea, acá, ¿qué cosa es designio? ¿Qué es designio? Ajá. Lo que, imagínense, acá está diciendo, por cuanto los designios de la carne, lo que dice la carne, lo que nos hace hacer, lo que determina la carne en nosotros es enemistad con Dios. Cuando nosotros dejamos que nuestra carne haga lo que siente, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esa es la importancia de vivir en el Espíritu. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, miren, este pasaje es para... Más claro no puede estar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, o sea, está hablando al creyente, o sea, el creyente, puede haber creyentes con Cristo en el corazón que se vive según la carne. Por eso les dije, recibir a Cristo, ya lo recibimos, ya lo entendimos, que Él murió en la cruz por nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que seguir viviendo en obediencia, porque eso no hace que nosotros, que nuestra carne ese rato muera. No es, ese ya es nuestro caminar. Por eso acá lo está diciendo bien claro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, está dicho, si tú recibiste a Cristo en el corazón, tienes que vivir y buscar al Espíritu para que seas guiado. Ya lo tienes a Cristo en el corazón, por lo tanto te ha dado de su Espíritu, y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar y buscar y buscar y vivir y conocerlo y obedecerlo y pedírselo, que seamos llenos y todo eso. Entonces, porque acá dice, si es que, acá hay un si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, nosotros le tenemos que dejar morar en nosotros para poder ser guiados por el Espíritu, para tener la revelación de su palabra, para tener esa obediencia a su palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero sí hemos recibido, pero no lo hemos aceptado que more en nosotros. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, que el Espíritu vive a causa de lo que nosotros obedezcamos a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claro está lo que nosotros tenemos que hacerlo. Yo estaba meditando conforme, de acuerdo a lo que se está viendo y viviendo y cosas y que vamos viendo, que nada nos tiene que sorprender, porque más bien tenemos que ver, son los últimos tiempos, que veremos cosas, pero a nosotros nos corresponde más bien que nos sacuda eso y decir, no, yo no quiero, yo quiero vivir de acuerdo al Espíritu. Yo quiero que el Espíritu de Dios me guíe y todo lo que haga sea lo que a Dios le agrada. Entonces, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque da testimonio de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos, cómo caminamos, qué decidimos, porque somos nosotros los que decidimos. Dios nos ha dado ese libre albedrío que es para escoger este camino, o sea, que en otras palabras nos ha dicho, ¿quieres vivir en la carne para muerte o quieres vivir en el espíritu para vida? Tremendo es el espíritu que nos ayuda, nos guía. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, para que padezcamos. Muchas veces dicen, no, Él ya padeció en la cruz, ya Él lo pagó todo, entonces yo vivo como sea porque Él ya lo pagó. No, eso no es. Él lo pagó para que nosotros nos vivamos a través, en su espíritu, a través de su Espíritu Santo, y ser como Él es, en obediencia, porque Él padeció para su obediencia. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos que conocer y saber que guiados por el Espíritu vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y todo debe ser de acuerdo a la palabra. Y les hablo esto porque en estos últimos tiempos se ven cosas tan fuertes en todo lugar, que uno puede decir, o sea, puede hasta tambalear, pero no. Nosotros nos vamos a la palabra de Dios, que todo lo que escuchemos y veamos sea de acuerdo a la palabra de Dios, y seamos fortalecidos por la palabra de Dios. Y nosotros nunca nos desviemos, sino más bien cada día nos afirmemos, buscando al Espíritu, buscando, leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu que nos enseñe, que nos revele y caminemos por el camino de justicia que el Señor nos ha trazado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, nosotros vamos caminando en el camino justo de Dios. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, guiándonos, enseñándonos, revelándonos todo. Entonces vamos a caminar para vida, para la vida eterna. Vamos a
a orar dándole gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, porque todo está escrito en tu palabra, todo está dicho, Señor, porque cuando tenemos a tu Espíritu, Señor, es que estamos caminando, nos está guiando a caminar en ese camino de justicia que eres tú, Señor. Padre, te pedimos, Señor, de cada día ser más fuertes, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe, nos ayude, de no cometer, Señor, cosas contrarias a ti, que no seamos enemigos, Señor, de tuyos, obedeciendo a nuestra carne, sino sujetando nuestra carne a tu Espíritu. Te damos gracias, oh Dios, porque todo está escrito en tu palabra. Tú nos has dejado todos esos, como dice tu palabra, mandamientos de tu Espíritu. Queremos caminar, Señor, en esa ley del Espíritu de vida en Cristo. Queremos, Señor, tener ese entendimiento y vivir en ese caminar, en esa ley que tú has dejado del Espíritu de vida en Cristo. Gracias te damos, Señor, por darnos esa bendición, esa, esa, esa maravilla, Señor, para nuestras vidas, que reencontrándolo, Señor, podemos vivir felices y confiados en ti. Te damos la gloria a ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y estamos mañana en nuestro culto de las 6 de la tarde en la casa de oración. Que Dios los bendiga.